Buenas tardes, comunidad de la Sociedad Química de México. Pues estamos otra vez, hoy es miércoles de divulgación y educación, y vamos a continuar con nuestras pláticas, nuestros webinars. Hoy tenemos al doctor Fernando Colmenares, que él nos va a hablar de algo que no hemos platicado en los webinars anteriores, que es de una herramienta fantástica, ¿sí? Es más que una herramienta, es un cuerpo de teoría sólido, elegante, pero realmente muy, muy, muy poderoso, que es la química cuántica, que es realmente a lo que él se dedica. Hoy por hoy, la investigación en química, no podemos separar unas de las otras, como no podemos separar tampoco a la química analítica o a la química orgánica, sino que es parte fundamental de la investigación en química, es la aportación, la información que nos da la química cuántica. Y él nos va a platicar hoy de un ejemplo. Él va a hablar de la propuesta de un mecanismo alternativo para describir reacciones prohibidas por spin que sí ocurren, ¿no? Porque las que están prohibidas por spin, en principio, en teoría, no deberían de ocurrir. Entonces, en esta plática se discutirá la problemática que existe para describir las reacciones químicas en las que la multiplicidad de spin entre los reactivos y los productos es diferente. Se planteará un esquema de reacción que permite describir los cambios de multiplicidad de spin en reacciones en las que no participan átomos masivos, sin considerar interacciones entre estados electrónicos de diferente spin, ¿sí? Entonces, ahora déjenme platicarles un poquito del doctor Fernando Colmenares. Bien, el doctor Fernando Colmenares estudió la carrera de química, ¿sí? Química a secas, como nos decían cuando estábamos estudiando, en la UNAM, ¿sí? En la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, y ahí también obtuvo aquí en la UNAM la maestría y el doctorado en ciencias químicas en el área de fisicoquímica, ¿sí? Actualmente realiza actividades docentes y de investigación como profesor de tiempo completo en la Facultad de Química de la UNAM. Su área de especialización es la química cuántica computacional y sus investigaciones están enfocadas al estudio teórico de interacciones moleculares de interés en catálisis química y en fotoquímica. Previamente realizó también actividades docentes en la FES Cuautitlán y de investigación en el Instituto Mexicano del Petróleo. Entonces, no, pues mucho gusto, Fer, que suave que estés con nosotros, que nos vengas a platicar sobre este tema apasionante, ¿sí? Y bueno, pues no digo más, te dejo la voz, te dejo la palabra y te dejo la pantalla. Sí, muchas gracias, Plinio. Buenas tardes a todas y todos. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes en línea para platicar sobre el tema del seminario, que es la propuesta de un mecanismo alternativo para explicar las reacciones prohibidas por spin que sí ocurren. Y bueno, agradezco al doctor Plinio Sosa por la invitación que me ha hecho para participar en este webinar de educación y divulgación. Agradezco también al doctor Gabriel Cuevas, presidente de la Sociedad Química de México, al doctor Ignacio González, presidente anterior de la sociedad, a la señorita Adriana Vázquez, que nos está haciendo favor de llevar toda la parte operativa de este webinar, ¿sí? Y pues bueno, entonces la idea es exponer este tema que aparece en la pantalla. Y lo primero que voy a mencionar es que cuando Plinio me invitó a impartir este webinar, pues estaba yo muy contento y dije, voy a pensar pues muy bien cuál es el tema que voy a platicar. Pero después de un rato me di cuenta que solamente puedo hablar de una sola cosa, de lo que está en la pantalla, porque tiene cerca de 9 o 10 años que no hago otra cosa, ¿no? Entonces, pues dije, qué caray, o sea, no está tan difícil escoger el tema porque es un solo tema en el que he estado trabajando los últimos años y es el que quiero platicarles. Por otra parte, también me di cuenta que prácticamente mi participación en seminarios de divulgación ha sido muy reducida y entonces pues mis participaciones a nivel de eventos académicos ha sido más bien en seminarios, conferencias de corte de investigación. Pero entonces, lo que se me ocurre, la idea que quiero
desarrollar, es plantear este seminario, ¿sí? En un esquema totalmente de divulgación, es decir, voy a omitir el uso pues de desarrollos propios de la química computacional, que pueden no venir al caso, que pueden resultar no apropiados para un seminario de divulgación, y voy a evitar también esos tecnicismos, acrónimos y demás que surgen en todas las disciplinas de la química, y mejor voy a tratar de expresar, y creo que va a ser un esfuerzo importante, ojalá lo logre, todo en un lenguaje químico que no sea común a todas y todos, ¿sí? Entonces voy a tratar pues, de decodificar de algo que para mí quizás sea estoy más familiarizado, a un lenguaje que a veces nos alejamos un poquito y nos cuesta más trabajo, pero que creo que es el que nos permite comunicarnos entre todos, ¿sí? Independientemente del área en la que estemos desarrollando nuestras actividades. Entonces, bueno, voy a empezar por ubicar el problema, ¿no? Los objetivos, discutir qué problemática existe para describir reacciones en la que la multiplicidad de spin de los reactivos y los productos cambia, es diferente. ¿Sí? Vamos a ver cuál es la problemática que hay en torno a ese tipo de reacciones, como decía Plinio, como dice en el título de la plática, pues que están prohibidas por spin, pero que muchas veces sí ocurren. Y entonces lo que voy a plantear después es un esquema de reacción que hemos propuesto en estos últimos años y que nos ha ayudado a describir estos cambios de spin de forma consistente, digamos, con las reglas pues, de la química cuántica computacional o de la mecánica cuántica. Entonces vamos para allá en un esquema, como dirían en los me gusta mucho la música de rock y cuando la gente no usa instrumentos eléctricos y demás le llaman un rock. Entonces, algo semejante voy a intentar, ¿no? Con puro texto, tratar de describir la problemática que hay en torno a estas reacciones prohibidas por spin, ¿no? Bueno, primeramente, en muchas reacciones químicas, los productos exhiben una multiplicidad de spin que no corresponde con la de los reactivos. Esto es un hecho experimental, es innegable, ocurre y ocurre en muchas reacciones. Aunque ocurre en muchas reacciones, donde se encuentra mucho a nivel experimental, pues representa un reto desde el punto de vista teórico. Vamos a tratar de ubicar por qué este reto. En esta transparencia pintamos una reacción, vamos a acuñar el término de bien comportada, ¿sí? Desde el punto de vista de la multiplicidad de spin, es una reacción donde un complejo de hierro reacciona con una molécula de amoníaco. Con los superíndices, a la izquierda estoy señalando el spin que tienen los reactivos, los intermediarios y los productos. Entonces nos damos cuenta que en esta trayectoria de reacción que estoy pintando, pues tanto los reactivos como el intermediario, que es un aducto que se forma donde la molécula de amoníaco simplemente se coordina, se pega al complejo de hierro, el estado de transición, los productos, el producto obtenido, donde finalmente se inserta el átomo metálico en el enlace nitrógeno-hidrógeno, o sea, forma el producto de adición oxidante, pero lo importante es notar que todas las especies que participan en esta trayectoria exhiben el mismo tipo de multiplicidad de spin. En este caso, todos son cuádrupletes. Todas las especies son cuádrupletes. Entonces, bueno, esa reacción, pues es una reacción, como dije hace rato, acuñando el término de bien comportada, no tiene problemas de multiplicidad de spin. ¿Sí? Pero hay otras reacciones como esta que estamos pintando aquí, ahora en vez de ser hierro es renio, es otro complejo también de amoníaco, que reacciona también con amoníaco. El estado basal del complejo de renio, en este caso es un heptuplete. Hay un estado excitado, está por encima del basal, un estado excitado de los reactivos que es quintuplete. Y aquí lo que sucede es que la reacción procede a partir de los reactivos en su estado basal, o sea, el estado heptuplete, y en el camino se cruza con la curva que viene del estado excitado, la curva quintuplete. ¿Sí? Este es un ejemplo de una reacción donde los experimentales, el producto que detectan es el quintuplete.
¿sí? En esta reacción en particular, el producto que se detecta es el quintuplete. Y entonces, como esto es un hecho experimental, entonces, bueno, esto sugiere la idea de que estas curvas están interactuando entre sí y que en este punto, presumiblemente en este punto donde se cruzan, pues entonces allí va a pasar de multiplicidad heptuplete a multiplicidad quintuplete, que es la que corresponde al producto observado experimentalmente, ¿sí? Bueno, entonces, ya que empezamos a hablar de especies septupletes, quintupletes y demás, para darle un poquito de contexto a todo esto, pues vamos a recordar en un par de láminas un poquito lo del spin electrónico a nivel de como viene en un libro de química general. Recordar nada más que el spin electrónico no tiene equivalente clásico, ¿sí? Surge al incluir efectos relativistas en la ecuación más importante de la mecánica cuántica, que es la ecuación de Schrödinger, ¿no? La recordamos de nuestros cursos de licenciatura, la mencionamos en nuestros cursos de licenciatura. Es una ecuación que juega un rol, un papel equivalente al que juegan por las leyes de Newton en la mecánica clásica o las leyes de la termodinámica, ¿sí? El spin, bueno, se convierte en uno de los números cuánticos que caracterizan los diferentes estados electrónicos. Puede tomar dos valores, más un medio, menos un medio. En algunos textos de química cuántica, spin alfa o spin beta, o en los textos de química general y para fines de lo que nosotros vamos a hacer más que suficiente, flechita para arriba o flechita para abajo. Entonces, por ejemplo, en el estado de basal del átomo de hidrógeno, que es un estado 1s, ¿sí? Lo recordaremos también en nuestros cursos de química general. Entonces, la ecuación de Schrödinger nos da tres números cuánticos, el n, el l y el m, y el cuarto número cuántico es un pegoste, se le pega ahí, se dice, bueno, va a tener un spin que puede ser un medio, o menos un medio, o más fácil, flechita para arriba, flechita para abajo, ¿sí? Bueno. Estos estados del átomo de hidrógeno, estas funciones, se usan después para construir funciones para los átomos polielectrónicos que tienen más de 2 o más electrones y también para las moléculas. Y entonces hablamos de configuraciones electrónicas, aquí estoy pensando, describiéndolas de forma muy general, nada más para que ganemos un poco de idea hacia dónde vamos. ¿Sí? En átomos y moléculas pues, tenemos configuraciones electrónicas y de forma muy simplificada, pues cuando todos los pares de electrones aparecen apareados en una configuración electrónica, decimos que es un estado singulete. También decimos que es singulete si al final la suma total de los que están para arriba es igual a los que están para abajo, como es este caso. Aunque hay dos desapareados, uno está para arriba, otro para abajo, sigue siendo singulete. Y fíjense aquí, por ejemplo, si tenemos un electrón desapareado, decimos que es doblete. Si tenemos dos electrones desapareados, decimos que es triplete. Vean que puede ser para arriba o para abajo. O sea, es lo mismo, es una representación esquemática. Y entonces, por ejemplo, en el caso de los que teníamos aquí, esa reglita que estamos usando, nos dice, bueno, en el caso del heptuplete debe haber 6 electrones desapareados con el mismo spin. En el caso del quintuplete debe haber 4 electrones desapareados con el mismo spin. Lo hacemos nada más por extensión de esta reglita que estamos platicando en esta lámina. ¿Sí? Y entonces, bueno, regresamos a la transparencia donde se cruzan los estados septuplete y quintuplete. Ahora ya nos damos cuenta, ya recordamos que esto implica entonces cambio en las configuraciones electrónicas, ¿sí? El reño, recordemos, empieza jugando con 6 electrones desapareados y aquí en el producto termina con 4 electrones desapareados, ¿sí? Es lo único que nos interesa desde el punto de vista, esto es a lo que estamos llamando multiplicidad de spin, ¿sí? A esa propiedad que exhiben en su configuración los átomos y las moléculas del número de electrones determinada por el número de electrones desapareados que tiene, ¿sí? Bueno, y un poquitito más de platicar cosas de la teoría, sin meter ecuaciones, sin hacer ningún desarrollo adicional, simplemente recordar que las funciones que describen la parte espacial, o sea, los orbitales, S, el P, el D, de los diferentes estados electrónicos, se obtienen de la ecuación de Schrödinger, la que mencionábamos anteriormente,
pero no se considera, cuando se tienen esas funciones, para nada se considera el spin electrónico. O sea, se obtienen, la ecuación de Schrödinger, vamos a decirlo así, no contiene términos que tengan que ver con el spin. Cero. ¿Sí? Entonces, eso a lo que conduce es que en el esquema de la ecuación de Schrödinger, las aproximaciones basadas en esa ecuación de Schrödinger, pues simplemente esos estados no interactúan entre sí, los estados de diferente multiplicidad de spin. O sea, de acuerdo a la mecánica cuántica, dicho en otras palabras, de acuerdo a la ecuación de Schrödinger que resolvemos usualmente cuando hacemos cálculos químico-cuánticos, estos estados no interactúan entre sí. Eso es lo que, ¿sí? No interactúan entre sí. Aunque se crucen así las curvas que corresponden a ellos, de acuerdo con la mecánica cuántica que usualmente usamos para hacer los cálculos químico-cuánticos, haga la redundancia, estos estados no interactúan entre sí. ¿Ok? Es como la película, los que vimos hace mucho tiempo, la película de Los Otros, no sé si algunos de ustedes la recuerden, donde en una misma casa habitan personas con seres pues, del más allá, ¿no? Pero nunca interactúan entre sí, ¿no? Simplemente aquí están. Dentro de esta aproximación no interactúan. Entonces, dentro de la ecuación, del esquema de la ecuación de Schrödinger normal, este estado septuplete empieza aquí y debería terminar aquí, en este pocito negro que está aquí. Y este otro estado excitado, si se alcanza de alguna forma, debe terminar en el mínimo rojo que está aquí, sin interactuar entre sí. Como mencionaba hace rato, se resolvió de forma separada la ecuación de Schrödinger de la parte de spin. Eso es una aproximación. Entonces, quizás posiblemente el uso de mejores aproximaciones que nos permitan acoplar lo que originalmente estaba separado, la parte espacial de la parte de spin. Si acoplamos esas funciones, ¿sí? Posiblemente podamos alcanzar una descripción en la que sí se permita que los estados de diferente multiplicidad interactúen entre sí. Si en el esquema de la ecuación de Schrödinger, estamos hablando de forma muy general, estas curvas no interactúan entre sí, pero pues en esquemas, por ejemplo, voy a dar el nombre de la ecuación de Schrödinger, Dirac, que incluye efectos relativistas, nada más lo menciono, ¿sí? Posiblemente sí puedan interactuar, y eso es lo que hay que investigar. Y al irse a estas aproximaciones que permiten acoplar la parte espacial con la parte de spin, o sea, lo que se resolvió por separado, que permiten acoplar, se encuentra o surge un concepto que va a determinar en qué medida pueden interactuar estados de diferente multiplicidad de spin. Y ese concepto es el acoplamiento spin-órbita, ¿sí? Que acopla, o sea, como su nombre lo indica, acopla lo que es el momento angular del electrón, o sea, parte espacial, con su momento magnético de spin, ¿sí? Y de ahí van a salir una descripción diferente a la que se alcanza con la ecuación de Schrödinger, que puede ser diferente. Y en algunos casos, pues bueno, esas diferencias se van a hacer notorias, ¿sí? Al desarrollar estas aproximaciones se encuentra que ese acoplamiento que va a determinar en qué medida pueden interactuar estados de diferente spin, depende aproximadamente de la cuarta potencia del número atómico, de Z, ¿sí? Entonces, es una expresión matemática en la cual aparece por ahí Z a la cuarta, y entonces de ahí se desprende, pues que en la medida en que Z sea mayor, van a ser mayores también los efectos del acoplamiento spin-órbita, y por lo tanto habrá más posibilidad de que eso conduzca a funciones de diferente multiplicidad de spin que sí puedan interactuar entre sí. Pero, pues entonces eso se espera que ocurra para átomos que contienen elementos de átomos masivos, ¿sí? O sea, que tienen un número atómico grande. Estamos pensando, pues, en tercera serie de transición, lantánidos, actínidos, representativos muy pesados, ¿sí? Un número atómico grande, y bueno, se espera que ahí los efectos de acoplamiento spin-órbita sean grandes, y entonces en una reacción como esta, como el reño, que es tercera serie de transición, pues al evolucionar de los reactivos en su estado basal, se cruza con el otro estado, aquí se espera que haya un acoplamiento spin-órbita importante, ¿sí? Y eso permite explicar que este sea el producto que se observa experimentalmente para esta reacción.
renio está en la tercera serie de transición. Aquí se espera la teoría, las aproximaciones usadas para este fin, si predicen que pues justamente en un caso como el de renio, el acoplamiento spin-órbita puede ser importante y por lo tanto permitir que estas curvas interactúen entre sí. Aquí pues, creo que no hay ningún problema, todo va de acuerdo con lo que predicen las aproximaciones utilizadas. ¿Sí? Sin embargo, sin embargo, hay muchas reacciones en las que se observa este cambio de multiplicidad de spin y que no participan átomos masivos. No hay átomos de la tercera serie, ni lantanios, ni actinos, simplemente elementos representativos ligeros. Vamos a ver algunos ejemplos a continuación. ¿Sí? Y aquí viene algo muy importante. ¿Sí? Esta frase, esta oración, dado que experimentalmente se observa el cambio de multiplicidad de spin. Y entonces, por esta razón, apoyados en la evidencia experimental, se ha aceptado que los estados de diferente multiplicidad de spin interactúen entre sí. Ya, el hecho experimental es, pues como se detectan cambios de diferentes spin entre los productos y los reactivos, entonces quiere decir que esos estados sí están interactuando. Y aquí pesa mucho la evidencia experimental en tomar esta decisión, llegar a esta conclusión, ¿sí? Dado que se observa experimentalmente, entonces debe de estar sucediendo, deben de estar interactuando. Y entonces se han desarrollado una serie de modelos, ¿no? En los cuales se unen los reactivos con productos de una multiplicidad diferente, mediante una trayectoria que resulta de considerar el cruce entre curvas correspondientes a estados de diferente multiplicidad. Esto en inglés se llama intersystem crossing, es como más se conoce aún en español, se suele denotar más de esta forma en inglés, ¿sí? Y aquí damos un ejemplo, y entonces tenemos reactivos triplete, reactivos singulete. Entonces el experimental detecta, y detecta bien, porque no hay en eso no hay ningún problema, el experimental dice el producto es singulete. ¿Sí? Y entonces la gente que desarrolla estos modelos, que ha desarrollado estos modelos, dice, bueno, entonces aquí tuvo que haber un cruce, tuvo que haber una interacción, un intersystem crossing, un entrecruzamiento de estados, de tal suerte que la reacción empezó en un estado triplete, se cruzaron las curvas, aquí ya aparece el resultado, y se llegó a un producto singulete. Esto estaría perfecto si fueran, si estos reactivos, entre los reactivos hubiera elementos pesados, ¿sí? Con un número atómico grande, considerable. Pero vamos a ver que se aplica este modelo aún en casos donde aparecen puros elementos representativos del segundo periodo, ¿sí? Entonces, ha habido una tendencia muy fuerte a aplicar este esquema de reacción. ¿Por qué? Pues porque concuerda con lo que ve el experimental, pero es inconsistente con lo que predice la teoría, ¿sí? O sea, aquí hay un problema, en mi opinión, pues fuertecito, fuerte, ¿sí? ¿Qué inconsistencias se encuentran al aplicar este tipo de modelos? En las reacciones en las que solo participan átomos ligeros, vamos a pensar átomos ligeros, segundo o tercer periodo de elementos representativos, carbono, oxígeno, nitrógeno, azufre, oxígeno, flúor, no sé. Las constantes de acoplamiento van de 1 a 50 centímetros a la menos 1. Nada más es para dar un poquito de contexto, de ubicación a los valores que toman estas constantes en diferentes sistemas. En los ligeros valen esto, de 1 a 50 centímetros a la menos 1. En reacciones donde hay átomos pesados valen 500, pero pueden valer 700 o más centímetros a la menos 1. Es una diferencia, pues, 10 veces mayor. ¿Sí? Son 10 veces mayores en el caso de los elementos pesados. Es un ejemplo nada más. Una idea, nos da una idea. Ahora, el problema es que para calcular, esto de acuerdo a la teoría, ¿verdad? La probabilidad de que se salte de un estado al otro, ¿sí? Para calcular la probabilidad de que se pase del estado triplete al singulete, ¿sí? Esto viene dado, como todo en la mecánica cuántica, por una probabilidad, ¿sí? Bueno, esa
probabilidades y la velocidad a la que ocurren esos intersystem crossings, esos entrecruzamientos, ¿sí? Dependen del cuadrado de estas constantes. ¿Sí? Entonces esto lleva a una inconsistencia pues muy fuerte, porque si se aplica esto a sistemas donde hay átomos pesados, bueno, entonces eso nos va a hablar de que hay una alta probabilidad de cruce y que se va a llevar con una cinética pues rápida, vamos a decirlo así, pero hablando de elementos representativos, con bajas constantes de acoplamiento spin-órbita, pues eso no sería el caso. Eso no sería el caso. Y sin embargo, se usan estos modelos aun cuando no hay átomos pesados, ¿sí? El paradigma actual, y aquí pues viene algo que va a ser importante en lo que vamos a platicar a continuación, es que debe existir una trayectoria que une a los reactivos y productos, ¿sí? Y esta trayectoria, pues como ya platicamos, puede surgir de la interacción entre estados de diferentes spins. O sea, cuando un químico quiere modelar, quiere describir un proceso químico, dice, hay una trayectoria, me voy a regresar un poquito, que debe unir a los reactivos con el producto. Y entonces aquí está esa trayectoria, es una sola trayectoria, puede surgir de que interactuaron varios estados, pero finalmente pintamos una sola trayectoria que une a los reactivos con los productos. ¿Sí? Ese es, digamos, el paradigma actual. Y la pregunta que nosotros pues, nos hicimos en alguna ocasión es, ¿y si en vez de una sola reacción fueran dos las reacciones que unen a los reactivos y los productos de diferente multiplicidad? ¿Sí? Y nos hicimos esta pregunta hace ya muchos años, hace como 8, 9 años, quizás 10, porque estudiando una vez, en algunas ocasiones, la reacción de un átomo de rutenio, el que aparece aquí en negro, con una molécula con fluorometanos, pero aquí se ejemplifica con difluorometano, tienen dos átomos de flúor, un carbono, dos hidrógenos, y lo que nosotros intentábamos es hacer lo que pues siempre hacíamos, tratar de insertar el átomo metálico en el enlace carbono-flúor de esta molécula de fluorometano, de difluorometano, y entonces lo hacíamos tomando como coordenada de reacción el ángulo flúor, rutenio, carbono. O sea, el ángulo que aquí vale 10 es este ángulo. Entonces la idea es hacer un cálculo para 10, uno para 20, uno para 30, y así. Y eventualmente lo que obtenemos es que se inserta el metal en el enlace carbono-flúor, en este caso. Pero lo que obtenemos, lo que se obtenía en estos casos era que después de hacer unos ángulos pequeños, 10, 20, 30, por ahí, en este caso de 40 grados, la molécula se disociaba. La molécula se disociaba en especies radicales, o sea, el rutenio era capaz de abstraer al átomo de flúor, pero no quedaba enlazado al carbono, sino que quedaban dos fragmentos radicales separados. Y entonces, y siempre repetíamos, pensábamos que era un error de la forma que estábamos haciendo el cálculo, de aspectos técnicos del cálculo, y no, siempre nos condujo a esta situación. Y bueno, entonces, encontramos en la literatura casos semejantes, por ejemplo, para la reacción de circonio con fluorometano, muy parecida, por cierto, a la de rutenio con difluorometano. Encontramos que en condiciones de confinamiento estricto, o sea, aislamiento matricial, esta reacción conduce a la formación de especies insertadas, incluso carbenos, ¿sí? De multiplicidad diferente a la de los reactivos. En este caso, la multiplicidad de los reactivos es triplete y la de los productos que se forman singulete. Sin embargo, en condiciones de menor confinamiento, esta reacción conduce a especies radicales como las que nosotros estábamos obteniendo en los cálculos de rutenio, la formación de estas especies radicales, pero aquí salían, pues en el caso de circonio, ¿sí? Se formaba el fragmento circonio-flúor y el radical metilo. ¿Okay? Entonces, los mismos reactivos conducen a productos diferentes dependiendo del confinamiento. Entonces, pensamos, bueno, quizás se están formando estos radicales en todos los casos, pero en condiciones de confinamiento los radicales quedan atrapados y entonces son capaces de recombinarse en una segunda reacción, que es independiente de la primera, para formar especies insertadas. Y así fue como se propuso este esquema, que da título a la plática, esquema de dos reacciones secuenciales de radicales, ¿sí?
y que consiste en lo siguiente, vamos a platicarlo de forma muy sencilla. En una primera reacción, aquí lo estoy ejemplificando justamente para el caso del átomo de rutenio que reacciona con difluorometano. ¿Okay? El estado basal de rutenio es quintuplete, entonces ya sabemos que son 4 flechitas para arriba o 4 flechitas para abajo. Es quintuplete, ¿sí? Entonces nada más le quitamos uno y esas son las flechitas que deben estar para arriba o para abajo. Reacciona con difluorometano y abstrae un átomo de flúor para formar estos radicales. Esta reacción conserva el spin. Aguas, aquí hay conservación de spin. Los productos radicales también son quintuplete. Miren, son 4 flechitas para arriba y aquí hay 4 flechitas para arriba. O 4 flechitas para abajo y aquí hay 4 flechitas para abajo. O sea, es lo mismo, es equivalente cualquiera de estas dos representaciones. Conservan el spin, o sea, aquí no hay inconsistencia con la cuántica ni con nadie. O sea, simplemente se conserva el spin como debe ser. ¿Sí? Ahora, estos radicales pueden recombinarse en una segunda reacción, y aquí subrayo, independiente de la primera. O sea, ya se formaron, y así como en este caso, la primera reacción formó radicales, y fue hasta que hubo confinamiento que formaron productos diferentes, entonces eso nos habla de que la segunda reacción de recombinación es independiente de la primera, es otra reacción, y entonces se pueden recombinar, aquí lo señalo en el primer caso, para formar nuevamente un producto, en este caso ya insertado, quintuplete. Están otra vez 4 flechitas para arriba, 4 flechitas para arriba, este es el producto quintuplete, que pueden ser todas las flechitas para arriba o todas para abajo, eso es indistinto. O, fíjense lo que puede pasar, se pueden recombinar si se encuentran un fragmento que tiene flechitas para arriba con un fragmento que tiene flechitas para abajo, que también se formó, porque aquí se ve que se pudieron haber formado, o sea, se encuentra este pedacito con este pedacito, este fragmento con este fragmento, con estos espines, o este fragmento con este fragmento, y entonces va a haber nada más 2 electrones desapareados que pueden estar apuntando hacia arriba o hacia abajo. Eso es un producto triplete. Ese es un producto triplete. Nunca hubo cambio en la configuración electrónica del metal. Entonces no tenemos por qué recurrir al concepto de acoplamiento spin-órbita ni nada por el estilo. Simplemente la recombinación de los radicales está generando un canal de diferente multiplicidad de spin, un canal triplete. La recombinación, ¿sí? Una reacción independiente de la primera, que es la formación de radicales. Y aquí ya planteamos el esquema completo. Nos tenemos una primera reacción, aquí se hace de forma genérica para todos los fluorometanos que se investigaron. Y de una primera reacción marcada en azul a la izquierda, que forma los radicales por abstracción de un átomo de flúor. Esta es una reacción A. Esta reacción podría ya terminar aquí. No necesariamente se tienen que recombinar ni hacer, pero puede ser que bajo ciertas condiciones se recombinan los radicales y de acuerdo al esquema que planteaba de flechitas para arriba y flechitas para abajo en la transparencia anterior, pues se abren 2 canales, se pueden recaminar a través del canal quintuplete o a través de un canal triplete. Y esto puede explicar el cambio en la multiplicidad de spin, aquí está de quintuplete, por ejemplo, a triplete. ¿Sí? Y aquí no estamos haciendo uso del concepto de acoplamiento spin-órbita ni de interacción entre estados de diferente multiplicidad. No hay interacción entre estados de diferente multiplicidad. Son 2 reacciones independientes y en ambas se conserva el spin. O sea, esta parte de quintuplete llega a quintuplete, esta sale de quintuplete y llega a quintuplete, y la roja sale de triplete y llega a triplete. ¿Okay? Entonces, estamos de acuerdo con la parte experimental y estamos de acuerdo con la mecánica cuántica. ¿Sí? Bueno, aquí ya van algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, ya se supone, se forman ya los radicales, los que veíamos en la primera transparencia del difluorometano. Aquí se forman los radicales y fíjense, se recombinan, ya siguen un perfil de reacción como los que usualmente calculamos, ¿no? Pero fíjense, la línea azul va a ser, no, perdón, la verde, estoy equivocando, va a ser el triplete, aquí está el verde.
la recombinación triplete va a conducir al producto observado experimentalmente. ¿Sí? La recombinación triplete a través del canal triplete conduce a la formación del producto observado experimentalmente. Nunca interactúan los estados triplete ni triplete. ¿Sí? Son siempre, todo momento, independientes. Aquí hay una reacción, pues justamente para el otro ejemplo que platicamos en la transparencia anterior de circonio. Para esta reacción, los productos que se observan en condiciones de confinamiento son, a pesar de que parte de triplete, se forman productos insertados singuletes. ¿Okay? Y aquí también es la línea verde, se alcanza a ver ahí una línea verde, aquí se forma uno de los productos singulete, pasa una pequeña barrera y alcanza el carbeno singulete también, ¿sí? Siendo que la reacción empezó en estado de triplete. La gama aguas. Aquí, aunque lo representamos de esta forma, aquí hay dos reacciones independientes. Una que condujo de estos reactivos a estos radicales. Y ahí se acaba esa reacción. Hay una segunda reacción que conduce de los radicales por recombinación a especies insertadas. Fíjense que en esta transparencia lo que quiero mostrar, perdón un momentito, es que incluso para reacciones en las que participan átomos de la tercera serie de transición, en este caso tántalo, con acetonitrilo, ¿sí? Incluso en esos casos el modelo puede ser aplicado, no es necesario siempre en todos los casos recurrir al concepto de acoplamiento spin-orbita. Aquí, por ejemplo, tántalo tiene estado basal cuadruplete, aquí está el mouse, el tántalo tiene estado basal cuadruplete, forma radicales, rompe el enlace homolíticamente, aquí el enlace que hay entre el metilo y el grupo CN, forman radicales. Esos radicales se pueden recombinar ya sea por la trayectoria cuadruplete o por la trayectoria doblete. Aquí la trayectoria doblete es la gris punteada que sale para acá. Fíjense, este es el único producto detectado experimentalmente para esta reacción. Un producto carbeno doblete. Si supusiéramos, nada más lo menciono, interacciones entre estados de diferente multiplicidad, pues por lo mismo que la probabilidad de salto no es al 100%, pues tendríamos una mezcla siempre de productos, ¿no? En este caso, el único producto que se detecta es este y se puede explicar pues por esta trayectoria doblete que emerge de los radicales. Un par de ejemplos más, ahora las reacciones con el dióxido de azufre, con vanadio, niobio, tántalo, y nuevamente lo mismo, ¿sí? En verde están los productos doblete de baja multiplicidad que se obtienen a partir de productos reactivos, perdón, cuadruplete y sextupletes incluso, y el producto es doblete, se obtiene y a pesar de que tiene una multiplicidad muy diferente a la de los reactivos, nunca hubo problemas de entrecruzamiento porque nunca interactuaron entre sí, ¿no? Son dos reacciones independientes. Aquí se alcanzan a ver la formación de los radicales. Una reacción forma los radicales y la segunda reacción los recombina, le lleva a su recombinación y al cambio de multiplicidad, ¿sí? Bueno, esta transparencia que muestro aquí, pues es ahora con sistemas un poquito más complicados, un complejo de cobalto, y reacciones con silanos y por otra parte con metano. ¿Okay? La evidencia experimental aquí contundentemente señala que para esta reacción de cobalto con el silano, el producto que se observa es singulete. Eso es contundente. Los experimentales aseguran que el producto que está aquí, marcado en rojo, es singulete. ¿Ok? Mientras que esta reacción es igual, nada más que cambia en lugar de silicio, pues ahora es carbono, que están en el mismo grupo y demás, no ocurre. O sea, este producto que está aquí no lo detectan. O sea, estas reacciones son muy claras en cuanto a sus tendencias. El producto de la primera es un producto singulete, la segunda no ocurre. Esto se ha intentado explicar por interacción entre estados de diferente multiplicidad, intersystem crossing y demás, y no se ha llegado nunca a una definición clara, contundente de qué es lo que está pasando. Aquí nosotros aplicamos el esquema de dos reacciones secuenciales de radicales. Para el caso de silano, primeramente de los reactivos triplete, porque los reactivos son triplete,
se alcanza un aducto triplete, como se espera, de triplete a triplete, y de allí, por una pequeña diferencia energética de 20.5 kilocalorías por mol, se alcanzan las especies radicales, por abstracción de un átomo de hidrógeno. Estos radicales se pueden recombinar. Nunca, la recombinación triplete nunca se encontró, nunca condujo a ningún producto triplete, pero la singulete condujo a este producto que es el que se observa experimentalmente. Cuando se hace lo mismo para esta reacción con metano, que esta reacción no se ha observado este producto para esta reacción, o sea, no procede. Otra vez lo mismo, se forma un aducto, pero ahora en este caso, la energía que se requiere para alcanzar las especies radicales es de alrededor de 58 kilocalorías por mol, muy alta, ¿sí? Y entonces no se alcanzan los radicales. Entonces eso es una prueba indirecta, bueno, de que el mecanismo puede estar ocurriendo pues vía la formación de estas especies radicales, ¿sí? Entonces, creo que se alcanza con esto una explicación consistente, digamos, de los productos que se observan para estas reacciones, sin tener que recurrir al concepto de entrecruzamiento de estados de diferente multiplicidad de spin, ¿no? Estudios ya más recientes, activación de amoníaco por iones monopositivos de átomos de transición y unos estudios fotoquímicos que te voy a mencionar. Primeramente, estudiamos la activación de amoníaco por complejos tipo Werner para formados de hierro, de rutenio y osmio. Esto surgió de que alguna vez un investigador experimental, pues se comunicó con nosotros para ver si teníamos algo de cálculos en esta dirección, resultados en esta dirección, porque habíamos modelado algunas regiones con agua, y de allí pues empezamos una colaboración que después se quedó por ahí en el camino, no llegamos a mucho con el experimental, pero nosotros seguimos, y lo que nos comentaba, bueno, cuando había comunicación con estas personas, nos comentaban que en el caso de rutenio, y eso nos llamó mucho la atención, cuando se pegaba una molécula de amoníaco, pues rutenio no activaba amoníaco, o sea, rutenio solo no activa amoníaco, si le pegamos una molécula de amoníaco tampoco activa amoníaco, si le pegamos 2 tampoco, si le pegamos 3 tampoco, y si le pegamos 4 empieza a activar a la molécula de amoníaco. Algo pues, sorprendente si tomamos en cuenta que estos compuestos tienen fama de ser muy poco reactivos. Entonces, a la cuarta molécula empieza a activar amoníaco, a romper el enlace nitrógeno-amoníaco. Y esto, y lo que nos decían los experimentales es que ellos, no sé cómo, pero alcanzaban a ver que cuando se unía la cuarta molécula de amoníaco, o sea, previo a que empezara a activar el enlace nitrógeno-hidrógeno de la molécula de amoníaco, había un cambio en la cinética, Bueno, modelamos esta reacción y pues vimos, ¿sí? Que justamente aquí está, cuando se pega la cuarta molécula, está la cuarta molécula de amoníaco ya pegada en este compuesto de coordinación, va a pegar la quinta y en ese momento se forman especies radicales que se encuentran energéticamente accesibles solamente a 15 kilocalorías de los reactivos. Fíjense, un átomo, bueno, un ion de rutenio más no activa amoníaco, 2 tampoco, 3 coordinados tampoco, pero 4, el complejo que tiene 4 amoníacos coordinados activa el enlace nitrógeno-hidrógeno de la molécula de amoníaco. Y lo hace vía un mecanismo de radicales. Y entonces esto nos llamó mucho la atención porque ellos señalan justamente que cuando se pega el cuarto amoníaco que hay un cambio en la cinética. Bueno, lo interpretamos como que la cinética está cambiando a la modalidad de cinética de radicales, ¿no? Que tiene sus particularidades y entonces eso conduce a la formación pues, de los productos observados para estas reacciones. En el caso de osmio, que también se investigó en ese estudio, ¿sí? Bueno, en el caso de osmio, pues a diferencia de rutenio, que la reacción termina en este producto de inserción, en el caso de osmio, la reacción se sigue hasta la eliminación de hidrógeno. Bueno, entonces, una vez, otra vez, en la cuarta molécula de amoníaco, el complejo
es capaz de activar a una quinta molécula de amoníaco. Aquí los radicales que se forman están a 5 kilocalorías, 4 o 5 kilocalorías de los reactivos, y empieza una serie de reacciones que pasa por la formación de otros radicales y finalmente elimina hidrógeno. De forma totalmente consistente con lo que se observa experimentalmente. Aquí los productos son dobletes, mientras que la reacción de partida fue cuádruplete. Otro sistema que estos ya todavía más cercanos más recientes, digamos, es que pues nos dimos cuenta también que en el campo de la fotoquímica hay muchísimos sistemas en los que se tiene que explicar el cambio de multiplicidad de spin, usualmente de triplete a singulete. Fenómenos como la fosforescencia están vinculados a ese tipo de transición. Y entonces, pues decidimos explorar un poquito la fotoquímica de una molécula que se llama 2-tiocitosina. Es una tiobase, es una base, una de las nucleobases canónicas en las cuales se sustituye el oxígeno por un azufre. Y un poquito el contexto es, pues mientras que las bases canónicas, cuando se someten a radiación ultravioleta, después de procesos de excitación, regresan a su estado basal. La aplicación de radiación a las tiobases, como la 2-tiocitosina, conduce a la estabilización de estados triplete. No regresan al estado basal, sino que se van a estados triplete. Estados triplete excitados, ¿no? Algunos investigadores ya estudiaron, modelaron esta reacción, esta fotoquímica, ¿sí? Mediante el uso pues, de interacciones entre estados singuletes y estados tripletes, ¿sí? Vía intersystem crossings, entre cruzamientos de estados, ¿sí? Y bueno, lo que nosotros pensamos es que estas interacciones spin-órbita pues no deberían ser significativas en sistemas donde son puros elementos representativos ligeros. Nada para que tengamos una idea de dónde se publica este tipo de trabajos, en Nature Communications, ¿sí? Un trabajo donde se supone este tipo de interacción entre estados de diferente multiplicidad de spin cuando no contienen elementos pesados. Perdón, estamos viendo la fórmula del dibujo, la representación de la 2-tiocitosina. ¿Sí? Nosotros estudiamos esta reacción vía dos reacciones secuenciales de radicales, o sea, el modelo que hemos estado platicando. Fíjense, lo que hicimos nosotros pues, fue analizar cuál es el cambio energético que se requiere para alcanzar los radicales que se forman por retirar este átomo de hidrógeno del grupo NH o por retirar alguno de los átomos de hidrógeno del grupo NH2. Aquí está una tabla donde se muestran los resultados obtenidos para esas especies radicales, pero lo que llama la atención es que la energía que se requiere para sacar este átomo de hidrógeno del grupo NH que está aquí, de la 2-tiocitosina, coincide prácticamente, o sea, la diferencia es como de 1.2 kilocalorías con el máximo de absorción en el espectro de ultravioleta reportado experimentalmente para esa molécula. Esto es un resultado, bueno, a nosotros nos parece muy interesante, ¿sí? Porque entonces posiblemente ese máximo estuviera relacionado con la formación de esas especies radicales. Y una vez que se forman esos radicales, aquí está, se salió el hidrógeno botado, ¿sí? Del átomo de nitrógeno que está aquí, salió botado. Se pueden recombinar. Y por se pueden recombinar, la reacción empezó como singulete, entonces se pueden recombinar para formar nuevamente el producto singulete, o se pueden recombinar, ¿sí? Para formar productos tripletes, ¿sí? Aquí se... Entonces, cuando se recombinan, cuando el átomo de hidrógeno, perdón, ataca a cualquiera de los dos nitrógenos que están aquí, o sea, de donde salió, o el otro nitrógeno, ¿sí? Adyacentes al enlace carbono-azufre, ¿sí? Entonces forman dos estados tripletes. Y cuando regresa cuando ataca al azufre,
azufre, pues conduce a lo que es el estado basal de la 2-tiocitosina en fase gas. Entonces, aquí hay 3 reacciones, 4 en total, una la que es llevar el estado basal a los radicales y 3 reacciones más. Todas son independientes entre sí y todas son consistentes, todas conservan el spin. ¿Sí? No hay ningún cruce de estados y se explica la formación de estados triplete y se explica también otro hecho muy importante, que para esta reacción se observa un decaimiento ultra rápido para los estados singulares, o sea, un decaimiento no radiativo, no emite luz. Va a través de una trayectoria de reacción desde los radicales hasta el estado basal y 2 estados triplete que se estabilizan. ¿Sí? Bueno, estos estados tripletes son interesantes, los están investigando. No solo es ejercicio académico, ¿verdad? Sino que les interesan porque se pueden llegar a utilizar, están buscando moléculas que almacenen, vamos a decirlo así, entre comillas, almacenen energía. Estos estados, al ser excitados, están almacenando así algún tipo de energía que pueda ser tomada, por ejemplo, los usan para curar tumores, o sea, esa es la idea, ponerlos a reaccionar con moléculas de oxígeno, cuyo estado basal es triplete, que reaccionen con estos estados triplete para quedarse con la energía y formar oxígenos singuletes. Y esos oxígenos singuletes son capaces de atacar células con tumores, ¿no? Entonces, sí, tiene una razón importante este tipo de estudios. ¿Sí? Y bueno, creemos nosotros que lo interesante es que el esquema que estamos empleando permite explicar los productos formados para esta reacción. Aquí se ve de forma más esquemática, de forma como sale de los cálculos, las curvas que se obtienen, ¿no?, para la formación del estado singulete basal y los estados triplete. ¿Sí? Y ¿qué características tiene el esquema de reacciones secuenciales que estamos planteando? ¿Sí? Permite recuperar una descripción química de los procesos químicos o fotoquímicos en los que se sabe que ocurre un cambio en la multiplicidad de spin. Hablamos del rompimiento homolítico de enlaces químicos, es lenguaje químico, para formar especies radicales, el lenguaje químico, y reacciones de recombinación, que es el lenguaje químico, para formar productos independientes a la primera reacción. No me meto a la descripción de cómo son los intersystem crossing, la descripción que se alcanza mediante esos modelos, pero es muy oscura siempre, es poco química. Es más bien un esquema matemático donde incluso hay que tener cierto grado de especialización, ¿no?, para poder entender, no cualquier colega, no cualquier persona. Bueno, y a mí en lo particular me cuesta mucho trabajo a veces entender qué es lo que se pretende con esos cálculos que se llegan a hacer para describir los cambios de multiplicidad de spin en ese tipo de reacciones, ¿sí? Conceptos más que nada matemáticos, ¿no?, que no tienen, bueno, difícil de asociar con un significado químico en primera instancia, como sí lo tiene, en mi opinión, este modelo. Otra ventaja, miren que hay una diferencia, la diferencia de energía entre los reactivos y los radicales. Pues no es un descriptor, porque por eso se pueden pedir más propiedades, con más características, pero sí un indicador muy sencillo de evaluar para saber si una reacción va vía radicales o no, y si permite entonces explicar el cambio en la multiplicidad de spin. Prácticamente se convierte en hacer algunos cálculos de los que podríamos considerar estándar o de rutina, para saber si nuestra reacción puede o no ir vía radicales. Si yo tengo una reacción en la que sospecho o se sabe que hay un cambio en la multiplicidad de spin, calculo la multiplicidad de los reactivos y de los radicales que se pueden formar por la extracción de un átomo ligero, usualmente. Puedo darme una idea de si esa reacción va a ocurrir vía radicales y si se puede emplear este modelo. Finalmente, y a diferencia de los modelos basados en el procesamiento de estados de diferente multiplicidad, este esquema que estamos planteando, pues, es susceptible de verificación experimental. ¿Sí?
Y eso creo yo que es algo importante. Perspectivas, pues seguir aplicando este esquema a otras reacciones de interés químico o fotoquímico en las que haya un cambio en la multiplicidad de spin entre los reactivos y los productos. ¿Sí? No pongo conclusiones porque pues todavía no las alcanzamos, simplemente seguimos probando el modelo propuesto, hasta ahorita pues de forma, creo yo, satisfactoria. Por ejemplo, tenemos en la mira el estudio teórico de naftalamidas N-sustituidas como promotores de fosforescencia. Esto es una tesis de licenciatura que ya realizó uno de los integrantes del grupo, ya va a presentar su examen. Y entonces resulta ser pues, que la fosforescencia es un fenómeno de mucha importancia en muchas áreas, pero es un fenómeno poco entendido, en mi opinión todavía hace falta entender muchas cosas, pero en principio, desde el punto de vista teórico, la fosforescencia se explica en términos de una transición singulete-triplete. Otra vez estamos en lo mismo, en un cambio en la multiplicidad de spin a nivel de estados excitados. Algunos investigadores lograron sintetizar moléculas con actividad fosforescente que no tienen, en las cuales no hay átomos pesados, o sea, átomos ligeros, ahorita las vamos a ver. En particular, ellos estudiaron naftalamidas N-sustituidas, estas como las que están aquí, ¿sí? Son puros átomos ligeros y encuentran, fíjense, es algo muy interesante, ellos se encuentran, aquí está la naftalamida, cuando no tiene ningún grupo sustituyente, simple y llanamente decae vía fluorescencia a su estado basal, no observa fosforescencia. Dentro de la fluorescencia va de un estado de cierta multiplicidad de spin a otro que tiene la misma multiplicidad, singulete en este caso. Pero cuando ponen, se sustituye por algún grupo, ¿sí? Un grupo sustituyente se coloca dentro de la molécula, llegan a observar fosforescencia, se activa la fosforescencia. De acuerdo a la explicación que dan ellos, pues debe haber un intersystem crossing. Bueno, no presento resultados, pero sí les platico lo que viene en la tesis de Diego, el estudiante que llevó a cabo este estudio. Al poner estos grupos sustituyentes, estos grupos pueden formar radicales. En particular, aquí se puede formar el radical que sale de que se rompa el enlace, hemolíticamente el enlace del oxígeno con el grupo metilo, que está aquí. Y esos radicales son los que se pueden recombinar. ¿Sí? O sea, la explicación que estamos encontrando nosotros apunta también en la dirección de que los grupos sustituyentes pueden favorecer la formación de especies radicales y que al combinarse pueden cambiar la multiplicidad de spin. Bueno, pues empiezo a agradecer a los que me han ayudado con el trabajo, principalmente alumnos de licenciatura, maestría y doctorado. Sí, les agradezco mucho su apoyo, son los que llevan la parte siempre de estarse peleando con los cálculos que no quieren correr, ¿sí? Apoyo, agradezco también, perdón, a las instancias de la UNAM que nos han dado apoyo a través de estos proyectos, perdón, un momentito. Y pues quisiera hacer una última reflexión. Fíjense que en alguna ocasión hice una búsqueda muy rápida en Scopus, o sea, nada rigurosa, nada más me puse casi a jugar. Y encontré en ese momento aproximadamente como 8,000 artículos, lo que se menciona el término intersystem crossing. Y no está vinculado ese término con ninguna otra palabra que pudiera estar asociada a que hay en ese sistema átomos pesados. O sea, palabras como heavy, massive, zero transition, nada, o sea, no estaban vinculados. Es decir, vamos a pensar que pues, una búsqueda muy rápida, igual no son 8,000, son 6,000 o son 4,000, pero son miles de artículos los que están publicando en los cuales se utiliza este concepto de intersystem crossing en sistemas en los cuales no hay átomos pesados. ¿Qué es lo que justifica su uso, digamos, desde mi punto de vista indiscriminado? Pues el hecho de que los experimentales dicen, yo observo el producto que tiene una multiplicidad diferente de los reactivos.
es un hecho experimental, y eso es cierto, ¿no? Pero entonces la gente que modela estas regiones, entonces se tiene que dar esta interacción. Lo que nosotros estamos proponiendo en este modelo es, bueno, si en vez de considerar una sola interacción, consideramos dos reacciones independientes, se puede dar la vuelta a ese problema de forma consistente, tanto con los experimentales como con la teoría. ¿Sí? Pero no obstante, yo sí veo así que va a ser difícil que un modelo como el nuestro, yo soy muy optimista en cuanto a los resultados que se están obteniendo, ¿sí? Pero no tan optimista cuando, híjoles, esto va a ser difícil que pase, que se acepte, ¿no? Yo creo que de aceptarse va a llevar tiempo, ¿sí? Porque está muy arraigado este modelo, permitido por el hecho de que justamente pues, la gente experimental dice, pues esta es la multiplicidad y si yo supongo que se da ese intersystem crossing, la puedo explicar. Lo que tratamos de hacer con estos trabajos es mostrar que hay una alternativa diferente y bueno, pues en lo que son peras o son manzanas y viendo que esto no se va a resolver, según yo, pronto, posiblemente se resuelva algunos años después o en el futuro, yo ya preparé una estampita para la posteridad, ¿no? Para defender el modelo, ¿sí? Sin embargo, disocian homolíticamente, ¿sí? Muchas gracias por su atención. Fer, muchas gracias. Muchas gracias a ti por esta plática. Me gusta mucho porque creo que es un bonito ejemplo en tiempo real de qué es la ciencia, de cómo funciona la ciencia y cómo se hace la ciencia. Hay mucho lío con esto de que a veces la gente cree que la teoría es la realidad o que el modelo es la realidad. Y aquí se ve cómo va interactuando esa teoría, esos modelos con la realidad, con los experimentos, etcétera, etcétera. Y, y se me hace y se me hace queda muy claro, ¿no? Que una cosa es lo que obtienes del experimento y otra cosa es la explicación que damos nosotros, ¿no? Y cómo esa explicación puede ser o puede no ser, ¿no? Muy interesante aquí el asunto también del dogmatismo, ¿sí? Cómo de repente, pues muchos científicos se creen que, o sea, digo, está bien, decían por ahí, ¿no? Está bien decir mentiras, pero no creértelas, ¿no? Entonces está bien inventar un modelito, pero no creerte que es la realidad. Y aquí, en este caso, me gusta mucho porque de todos modos siempre la ciencia logra salirse del dogmatismo y buscarle explicaciones, ¿no? Y buscar, a ver, ¿cómo le hago para explicar esto sin tener que ir a este asunto del acoplamiento, ¿no? Y cómo le hago, y entonces cómo busco, y resulta que que la ciencia encuentra son no una reacción, sino dos reacciones, y ahí se cumple todo, ahí se cumple todo. Ahora, nada más hay que aclarar que la ciencia no existe, ¿no? Es una entelequia. Lo que existen son los científicos que se les ocurren las cosas. O sea que tendría yo que decir que no es la ciencia en general flotando en el espacio, sino que es el doctor Fernando Colmenares y su grupo los que tuvieron esa creatividad, esa imaginación para buscar esa alternativa, ¿no? Una explicación alternativa que no es necesario decir, bueno, borremos lo que hay de teoría y hagamos otro modelo. No, este modelo está bien, ¿eh? Pero hay que buscarle. Y entonces eso me gusta mucho. Y luego la otra cosa que también creo yo que habría que destacar es la interacción teoría-experimento, ¿sí? Cómo se van ayudando uno al otro, ¿no? El experimento va dando datos y la teoría va dando explicaciones, pero cuando la teoría no explica bien, pues la que le pone, ¿no? La que señala las cosas es el experimento y al revés, ¿no? Y ya una última, bueno, otra cosa que quería yo decir al respecto es, oye, experimentos no nada más son con matraces, no nada más son con líneas de vacío. Lo que hiciste tú con tu grupo, ¿no? Lo que hacen muchos teóricos, ¿no? Grandísimos teóricos por todos lados, son experimentos. Experimentos computacionales, pero experimentos al fin. Porque tú dices, ¿qué pasaría si, ¿no?
Yo hago, Así si es. calculo de esta manera, si lo acerco de este modo, si, etcétera, etcétera, o cómo le haría yo para explicar tal, tal. Entonces, esas son las dos grandes preguntas, ¿no? De la ciencia. ¿Qué pasaría si y cómo le haría yo? Y los teóricos están haciendo experimentos, ¿no? Son experimentos Ujú. computacionales sin matraces y sin eso. Y ya nada más la otra cosita que quiero señalar para pues, nuestra audiencia es el close-up, ¿no? O sea, no podemos pretender explicar las cosas así en lo general, en lo grandote, ¿no? Hay que irse al detalle, ¿no? Y hay que Ujú. irse a ese rutenio NH3, 4, ¿no? O sea, el Ujú. tetrax, y a ese pegarle otro amoníaco, ¿sí? Entonces, si nos queremos explicar lo que ocurre, la reacción del ADN con no sé qué, pues ahí nos vamos a perder un poquito. Pero ya hay explicaciones, o sea, estos trabajos están incidiendo en la fotoquímica, y en la cinética y en muchas otras cosas más. Entonces, de repente, así es como se hace la ciencia. Difícilmente hay algún investigador hoy que esté haciendo cosas macros, sino que siempre tienes que ir al detalle y después hay que reconstruir hacia arriba, ¿no? Hay que ir de lo Así es. particular hacia lo general y establecer reglitas que sean generales o que no lo sean, ¿no? Dependiendo del Ujú. caso. Pero bueno, ya, ahí lo dejo. Gracias, Fer. Gracias. Muy, muy bonito, ¿no? Son de las que le llegan a uno al corazón. Muy bien. Creo que lo que tenemos ahora es 3 preguntas que tú preparaste para nuestra audiencia, un poco para ver qué nos pueden contestar, ¿sí? Ok. Entonces, creo que van a aparecer ahorita aquí en pantalla, y aquí está la primera, ¿sí? La digo en voz alta, ustedes van a tener un tiempo, o sea, audiencia, va a tener un tiempo para contestarla, y inmediatamente vamos a sacar los resultados. ¿Quién escogió, qué porcentaje escogió cada opción? Entonces dice, la interacción entre estados de diferente multiplicidad de spin puede ser relevante en reacciones, y aquí van las opciones de bases canónicas, en las que solo participan átomos representativos ligeros, en las que participan átomos con número atómico grande, o sea, con muchos protones, o nunca es relevante. Entonces, adelante a contestar. Muy bien, qué interesante. Ujú. ¿Cuál es la correcta, Fer? Esa era la del 63%, la de Claro. cuando hay Muy, átomos con número atómico grande. sí, bueno, es que tenemos una audiencia sensacional también. Muy bien. Entonces, Sí. segunda pregunta. ¿Cuál sería la condición más importante para que el modelo de radicales expuesto pueda ser utilizado? Que los reactivos tengan multiplicidad singulete, que el cambio de multiplicidad sea singulete, triplete, que las especies radicales sean energéticamente accesibles o ninguna de las anteriores. Ya tenemos resultados, y que los reactivos tengan multiplicidad singulete, nadie, 0%. Que el cambio de multiplicidad sea singulete, triplete, 36%. Que las especies radicales sean energéticamente accesibles, 64%. Y ninguna de las anteriores, nadie la contestó, 0%. Y entonces, Ujú. Fer, Nuevamente, la correcta es justamente que las especies radicales sean energéticamente accesibles. Aquí tiene el 60 y tantos % de respuesta positiva. 64%. Sí, Ujú. muy bien, ¿no? Nuestras Muy dos bien. terceras partes. Muy bien. Una última pregunta que dice, ¿qué puede limitar la interacción entre estados de diferente multiplicidad de spin? Las repulsiones electrón-electrón, la carga de la especie en cuestión, un acoplamiento spin-órbita pequeño, o ninguna de las anteriores. Bueno, repulsiones de electrón-electrón, hubo una quinta parte, es decir, un 20%, que pensó que esa era la correcta. La carga de la especie en cuestión, otro 20%. Un acoplamiento spin-órbita pequeño, 50%. Y hubo quien dijo ninguna de las anteriores, que es 10%, uno de cada 10. Muy bien. ¿Sí? Sí. Sí, la correcta es un acoplamiento spin-órbita pequeño. Claro, perfectamente bien. No, pues muy, muy bien, de acuerdo. Muy bien. Vamos a tener que buscar preguntas más difíciles para el siguiente. Sí. Sí, o buscar una audiencia que no sea experta, ¿no? Como la nuestra. Ajá, sí, así es. Eh, no sé si, Fer, tú quisieras dar una última frase, un último
cierre, un comentario. No, pues nada más, agradecer nuevamente, te agradezco a ti por la invitación que me hiciste para participar en este webinar. La verdad, fue una muy buena experiencia, creo que muy formativa para mí, estaba un poco alejado de este tipo de seminarios y no sé si se logró el objetivo, pero yo estoy muy contento con mi seminario de divulgación, ¿no? Y entonces, pues te agradezco mucho y agradezco mucho a la audiencia pues que hayan estado, hayan tenido la paciencia de quedarse en el webinar y estar escuchando pues lo que estábamos platicando respecto a estas reacciones prohibidas por SPIN que sí ocurren, ¿no? Muchas gracias a todos. Bueno, otra cosa, Fer, antes de despedirnos ya, la audiencia tiene varias preguntas, ¿sí? Oh, Entonces voy a leer algunas y, y, y te las voy diciendo. ¿Sí? Sí, está muy bien, Bueno, gracias. esta primera es, no es una pregunta, sino que es un saludo, ¿sí? Y dice, un cariñoso saludo al doctor Colmenares. Al escucharlo hablar del glutenio y sus enlaces con flúor, me ha transportado más de 30 años en el tiempo cuando, si hubiera entendido mucho mejor su plática en el contexto de mis tesis de licenciatura y de maestría. Buenos tiempos que compartimos en ese legendario laboratorio 209 de posgrado. Un gran abrazo. Comenta quién, la maestra Rosa María Catalá. Le mando muchos saludos a Rosa María Catalá, claro que sí. Le agradezco mucho su comentario y le mando muchísimos saludos. Sí, realmente, bueno, yo soy digamos, el encargado del webinar, pero realmente quien dirige, quien coordina toda la Comisión de Educación en la SQM, en la Ciudad Química de México, es Rosamá. ¿Sí? Muy bien. Otra preguntita. Dice, ¿cómo podrían interactuar átomos o moléculas con spin entero, ¿no? Bosones, o semientero, fermiones? Dice, la formación de radicales utilizando química teórica nos puede conducir a aportar a la reducción de especies que causen alguna patología o afectación de medio ambiente. O sea, parece que son dos preguntas, ¿no? Una, lo de bosones y fermiones, y otra, lo de que si incide esto en la reducción de especies que causen daño al medio ambiente. Sí. De los bosones y fermiones no me queda claro en este momento. Yo creo que los modelos que se han desarrollado para el acoplamiento spin-órbita cuando existen especies pesadas son válidos, deben ser válidos para cualquier tipo de partícula, ¿no? Pero no me queda claro en este momento cómo pudiera ser. En cuanto a la segunda pregunta, pues sí, o sea, un poco lo que se muestra todavía en la pantalla, esos estados triplete que aparecen ahí para la tiocitosina, los investigadores lo que quieren es ver cómo se estabilizan, cómo hacer para estabilizar estos estados en sistemas que pues, puedan usarse para fines farmacológicos, demás, ¿no? O sea, como son las tiubases en este caso. ¿Por qué? Porque la idea es hay contenida energía en esos estados excitados, no se usan directamente para tratar una enfermedad, pero sí indirectamente esa energía, decía yo, platicaba por ahí, lo dije muy rápidamente, puede ser utilizada. Lo que se pretende es que en ciertas circunstancias se ataque a tumoraciones, células que están, que tienen tumores, se ataquen vía oxígeno singulete. Se sabe que el oxígeno singulete ataca tumores, ¿sí? Entonces, la idea es, para formar ese oxígeno singulete in situ, se plantea tener este tipo de moléculas que almacenen esa energía a través de sus estados triplete, que llegue un oxígeno molecular cuyo estado es triplete, y por interacción con esa molécula pase a su estado singulete y sea el estado singulete el que ataque la tumoración, ¿no? Eso es, de hecho, esto es lo que se persigue con este tipo de estudios. Son aplicaciones sobre todo de tipo en la línea de tratar enfermedades, ¿no? Padecimientos. Ajá. La primera pregunta sí se la debo. No tengo claro en este momento cómo pueden interactuar bosones con fermiones, pero supongo que el tratamiento teórico es general, ¿no? Simplemente en cuanto sean partículas masivas, son interacciones que podrán ser importantes, el acoplamiento spin-órbita, pero bueno, ahí sí no podría opinar mucho más. Claro. Sí, bueno, hay otra pregunta
Dice, entonces, ¿las reacciones por spin son más comunes de lo que se cree? Las reacciones prohibidas por spin. O sea, las reacciones Es permitidas por spin pues deben ser la gran mayoría. todas. Las reacciones, sí, esas son la gran mayoría, ¿no? Las reacciones prohibidas por spin son mucho más comunes de lo que pensamos, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, en procesos fotoquímicos. Y, por ejemplo, la fosforescencia no se puede explicar si no hay una transición singulete-triplete, ¿sí? Y entonces, sí, estamos plagados de reacciones prohibidas por spin. Y lo que sucede es lo que mencionaba al inicio de la plática, ¿no? Lo que pasa es que cuando modelamos las reacciones vía la ecuación de Schrödinger, simplemente no va incluida la descripción del spin. Es un pegoste que se hace a las funciones que se obtienen de resolver la ecuación de Schrödinger. Y entonces, pues desde ese punto de vista, cuando hay interacciones de las que llamamos prohibidas por spin, no es tanto que sean son prohibidas por spin en el contexto de la ecuación de Schrödinger estándar. Si se hicieran tratamientos más sofisticados que incluyeran una mejor descripción del spin y de las partes espaciales, igual puede ser que en esas descripciones no sean prohibidas por spin, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Y por último, un último comentario. Dices simplemente, saludos, doctor Fernando Colmenares. Comenta Sergio Meléndez. Muchos saludos a Sergio, estuvo en nuestro grupo hace ya varios sexenios, pero sí, me acuerdo mucho de él, le mando muchos saludos. Muchas gracias, Sergio. Claro. Y una última que dice, felicidades, doctor Colmenares, pero no nos puso quién comenta. Bueno, a ver Muy si bien. después se aclara. Bueno, ese después se aclara. Ya. María Inés Nicolás. Muy bien, de Cuautitlán. Sí, le mando De muchos Cuautla. saludos también. Sí, Muy muchos bien, saludos y muchas gracias. muy bien. Entonces, pues nos regresamos aquí. Entonces, pues muchísimas gracias. Muy bonita plática. Y aquí lo que está en pantalla es pues el reconocimiento a la plática que nos diste, firmada por el doctor Gabriel Cuevas, que es el presidente nacional de la Sociedad Química de México. Yo sé que en este mundo virtual actual, uno diría, bueno, ¿pero qué está pasando allí? No, aparte de esto que está virtual, se te va a hacer llegar vía correo electrónico el real, ¿no? Sí. Bueno, ni tan Muchas real, ¿no? Lo gracias. vas a hacer ni tan real. Pero bueno, Muchas pero ahí está. gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues seguimos en contacto y igual en alguna otra ocasión te volvemos a pedir otra platiquita. ¿Sí? Claro que sí, Muy lo haré bien, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Un saludo a todos, por favor. muy bien. ¿Sí? Bueno, les recuerdo que cada miércoles, el último miércoles de cada mes, tenemos nuestro webinar de educación y divulgación. Y bueno, ahora tuvimos al doctor Fernando Colmenares, pero pronto vamos a, no en julio, porque en julio vamos a estar de vacaciones, pero en agosto vamos a continuar con nuestros webinars de educación y divulgación. Ya con tiempo les voy a decir quién nos va a dar el webinar. Es alguien muy importante, es alguien muy buen divulgador, muy buen investigador, y ya lo van a saber en su momento. ¿Sí? Pues sí, exactamente, la sociedad química, le voy a cambiar un poquito al lema, la sociedad química nos une, es lo que queremos, que haya un lugar donde todos los que nos dedicamos a la química, todos los que nos gusta la química, todos los que nos interesamos en la química, podamos intercambiar, podamos convivir, podamos estar juntos y podamos hacer cosas, ¿sí? Y eso es la Sociedad Química de México. Bueno, entonces no me resta más que despedirme de todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su presencia y continuamos en esto, ¿sí? El último miércoles de cada mes. Que tengan una bonita semana, un bonito fin de semana
los que entren en vacaciones, que varias universidades puede ser que estén entrando de vacaciones también ahora en julio, vacaciones de verano, pues que las disfruten mucho, y los demás también que disfruten mucho su actividad, su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, colegas.